Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y estamos en un mes muy patriota. Ya unos días de festejar la independencia de México. Pero ¿qué tanto conocemos de la independencia de México? Yo creo que hay profesores que no se olvidan. Profesores que se respetan porque nos vuelven a contar nuestra historia desde otros ojos, desde otras perspectivas. ¿Y por qué le digo esto? Mire, escuche por ahí, yo tuve acceso a una carta que le dieron a nuestro invitado, que ahorita lo voy a presentar, y se me hace algo maravilloso como desde la docencia seguimos educando, seguimos transformando vidas. Es en general una carta de su alumna Cecilia, que ahorita nos va a platicar de Ceci. Dice: gracias a sus clases, hoy amo a mi país, siento un interés real por mi tierra, por su historia y un orgullo enorme de mis raíces. Gracias por todo el tiempo, la paciencia y la dedicación que puso en cada clase. Fueron únicas, llenas de significado y distintas a cualquiera otra. Aprendí cosas que sé que no habría aprendido en ningún otro lugar. Qué maravilloso, qué bonito, se enchina la piel porque pues ojalá todos seamos este ejemplo y este aprendizaje. ¿De quién estamos hablando? De Alejandro Santos Repeto, coordinador de proyectos del Centro Noema y miembro del Consejo Académico de la Federación Mexicana de Niñas, Niños y Jóvenes, autor del libro Apuntes sobre Ética Cinematográfica. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, muchísimas felicidades y qué orgullo es que me hayas dado acceso a leer parte de esta carta. Y yo ya te lo dije, yo quiero ser tu alumna, es que de verdad yo no me puedo morir sin ser un día tu alumna. Bueno, te agradezco mucho, pues yo traía este libro ahí entre mis cosas, me encontré con esta tarjeta que escribió una estudiante a la cual quiero mucho, aprecio mucho, Cecilia Soto, a la que le mando un afectuoso saludo. Uno pues de repente dice, pues qué bonito, qué palabras tan bellas, yo creo que hasta cierto punto pues exageradas, pero bueno, sí tocas vidas, en la docencia tocas vidas, porque bueno, tú también eres docente universitaria desde hace muchos años, Monse, y creo que una de las grandes satisfacciones es que te digan esto. O sea, lo que rescato del mensaje de Ceci, es mucho más larga la carta, pero donde dice: gracias por enseñar a amar a mi país, y eso solo se logra a través de la historia y de la reflexión sobre la historia. Pero me encanta, Alejandro, porque justo, ¿no? Amar a nuestro país. No solamente somos mexicanos un 15 de septiembre, que a nosotros nos encanta, vámonos por la bandera, vámonos al Zócalo, vámonos a comer pozolitos, garnachitas, pero ¿sabemos la historia? ¿Qué pasó el 15 y 16 de septiembre? Específicamente el 15. Porque luego decimos, no, nada más es el 15, ¿no? Y el 16, ¿qué pasó? Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, ¿cómo lo hicieron? ¿Se reunieron? ¿Sí fue ellos? ¿Quién dio el pitazo? Vámonos a luchar. ¿Cómo estuvo esto? Bueno, y bueno, podríamos agregar también Aldama y Allende, claro, ¿no? Creo que tenemos que partir de los antecedentes. ¿Cómo entender que hay un levantamiento, que hay una revuelta independentista en México? Pues los antecedentes provienen primero de la independencia de las colonias, de las 13 colonias de Estados Unidos. Ahí se manda ya una gran señal de que en América se empiezan a gestar movimientos de independencia con territorios que ya llevan un nombre, porque aunque esto se conocía como el virreinato de la Nueva España, pues el nombre que se le daba por lo general es el de México. Entonces empieza a sonar este nombre, y no solo en esta parte del continente americano, sino también al sur. Yo, por ejemplo, que cuento con una doble nacionalidad, yo nací en Quito, Ecuador, aunque gran parte de mi vida he vivido en México. Recuerdo algunas de las cartas de Simón Bolívar, ¿no? Y el nombre de Ecuador pues no es más que un referente de una línea que divide al planeta, ¿no?, en dos partes. Y en las cartas de relación de Simón Bolívar dice: por Cundinamarca, que es una de las provincias al sur de Colombia, cerca del Ecuador. Pero a lo que se refería Bolívar era la línea que divide al planeta. Pero ahí se fue gestando el nombre de algo que luego se convertirá en un país llamado Ecuador. Entonces aparecen ya estos nombres, y obviamente creo que el hecho histórico clave es la invasión napoleónica
en donde se desconoce a los Borbones como figuras que rigen a España. Hasta el día de hoy, pues, todos sabemos que España es una monarquía constitucional y entonces se desconoce la figura de los reyes, y el hermano de Napoleón, José Bonaparte, será quien gobierna España, y obviamente eso genera aquí incertidumbre, y hay que tomar en cuenta un hecho fundamental. La gente que se levanta no es toda gente que desea una emancipación, una separación de España. Incluso lo hacen para enaltecer a la corona española. Entonces estaban a gustos, ¿no había un hartazgo ya de culturas? Había un hartazgo, pero digamos no era hegemónico, no es que todos pensaran igual. Y esto lo digo porque, bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de un personaje que es importante en esta época, que es Agustín de Iturbide. Y la pregunta que nos haríamos es, bueno, Agustín de Iturbide fue el primer presidente de México. Sabemos que no, que el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, porque se autonombra emperador. O sea, el primer emperador de México, porque luego, bueno, y en otra ocasión hablamos de Maximiliano de Habsburgo, que bueno, fue producto de una invasión francesa, pero el primer emperador de México va a ser Agustín de Iturbide. Y es precisamente Iturbide uno de estos personajes que defiende a la corona. Es más, el periodo, porque tenemos que hablar de una época, de un periodo que abarca 11 años, Monse. O sea, uno cree que ya el grito de Dolores y logramos se organizó en corto, ¿no? Y vencimos a los realistas. No fue así. Duró 11 años este proceso, y fue con la entrada del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Y uno se pone a pensar, ¿pero qué tienen que ver Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide si tenían ideas completamente diferentes? Un Vicente Guerrero que sí, ya pensaba en una independencia plena de la corona española, mientras que Agustín de Iturbide tenía ideas en favor de España y de la monarquía española. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo hacen este acuerdo y dicen, bueno, ahora nos vamos a unir? ¿A quién querían darle en la torre? ¿Bajo qué condiciones, no? Mantener más o menos las cosas como estaban, pero ya se habían gestado movimientos e ideas. O sea, en este periodo aparecen también personajes trascendentes como José María Morelos y Pavón, ¿no?, que escribe ese maravilloso texto de los sentimientos a la nación, que si no lo han leído, pues léanlo, porque es el germen de la primera gran constitución mexicana, incluso antes de la de Apatzingán, y en donde él habla incluso de la abolición de la esclavitud, ¿no? Entonces, ya había personajes en la historia de México, independientemente de que Iturbide es el que se posiciona como primer emperador, porque hay que considerar que Iturbide era una persona muy popular, muy reconocida en su momento, ¿no? ¿Lo querían? ¿Era buen político? En un primer momento sí, y al poco tiempo pues se tuvo que ir al destierro, intentó regresar, pero no pasaron más que meses para que terminara ese periodo y fuera fusilado. Entonces, a momentos sí, en un primer momento muy popular y después desprestigiado, y bueno, este movimiento que abarca 11 años, bueno, se terminará consolidando, pero como ya hemos hablado en otras ocasiones, pasarán después décadas para que ya tuviésemos esa idea plena de México que tenemos hoy como país, como república independiente y soberana, que ya es incluso hasta la época de la Reforma, de la intervención francesa y Benito Juárez. Alejandro, pero en estos 10, 11 años se concentraban, tenían un lugar, cómo se iban formando los aliados. Cada vez era más evidente que les estaban viendo la cara, que México podría, pues ahora sí que ser gobernado por un mismo mexicano. Qué buena pregunta, Monse, porque ahí es donde recomendamos no solo leer libros históricos. Y hay una novela que a mí me gusta mucho, su autor es Antonio Malpica. El título de la novela es El nombre de Cuautla, porque en esa novela se habla precisamente de este periodo después de que fusilan a Hidalgo. Aparece la figura de Morelos y se da el sitio de Cuautla, en donde pues se enfrenta a las tropas realistas de Calleja,
es un sitio que va a durar mucho tiempo, muchos meses, y entonces hay un momento en la novela que es trascendente cuando está un muchacho que es un trompetista que se llama Bruno Bellini, que quiere viajar a Veracruz para continuar sus estudios en trompeta, pero llega a Cuautla, conoce una prima, la prima le encanta, se enamora de ella, decide quedarse, y en algún momento este muchacho se encuentra en el peor momento del sitio con Morelos, y cuando las personas viven situaciones extremas, pues ahí es donde se plantean las grandes preguntas, ¿no? Y le dice, a ver, Morelos, vamos a ver qué tan Morelos eres, Morelos, ¿no? Y entonces le dice, a ver, si se le pudiera conceder un deseo en este momento, Morelos, ¿cuál sería? Entonces, como Morelos es un hombre muy inteligente, le dice, sí, muchacho, pero primero contesta tú. Y entonces lo que contesta Bruno Bellini en la novela de Antonio Malpica es, pues, comida, agua, frazadas, todo lo que tiene que ver con lo que en ese momento carecía. Y necesidades básicas, ¿no?, de un ser humano. Ya aparece esa línea donde uno dice, estamos hablando frente a un personaje trascendente en historia, y entonces ahora le toca a usted, Morelos, le dice Bellini. Pues muy bien, tomar Acapulco. Entonces Bellini se le queda viendo y le dice, pero ¿cómo que tomar Acapulco si estamos sitiados aquí en Cuautla? Dice, no importa, porque eso fue lo que le prometía Hidalgo. Es decir, que en ese momento Morelos no solo estaba pensando en vencer en Cuautla, sino tomar Acapulco, porque esa fue la promesa que le había hecho a Miguel Hidalgo. Como decimos en México, pues ya echados para adelante, vamos, nada más había que esperar unos meses, unos años para que se consumara la independencia en 1821. Qué maravilla cómo vemos este contexto, la situación que vivía México, porque siempre lo has dicho, a ver, imaginemos que estamos en esa época, había muchísimas carencias, se manejaba, ¿no?, con otra cultura, inclusive con otra pues imposición, ¿no?, de los españoles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa el 15 de septiembre? Bueno, el 15 de septiembre, bueno, es lo que conocemos como el Grito de Dolores, donde precisamente estos caudillos intentan hacer pues la primera conjura en favor de la independencia. Ellos van a ser descubiertos, pero ya se emite esta primera gran señal, primer manifiesto en favor de la independencia. ¿Hacían antes sus reuniones? Era como que de puerta en puerta, de volantitos, sí, de flyers. Ahí es donde les digo a nuestros escuchas que, bueno, aparte de ya recomendarles un libro de historia, hay uno muy bueno. Fíjate que cuando se conmemoraron los 200 años de la independencia y los 100 años de la Revolución Mexicana, el presidente Felipe Calderón mandó a un historiador michoacano, Luis González y González, la publicación de un libro para que la gente tuviera en sus manos de primera mano una pequeña historia de México. Y entonces escribe este libro Luis González y González, paisano de Calderón, michoacano. Ahorita vamos a hablar porque es importante aquí Michoacán, que en esa época se conocía como Valladolid. Y escribe un libro que se llama Viaje por la Historia de México, que es un libro que yo utilizo para dar clases de historia de México, que es breve, conciso y conceso, que es lo que necesitamos con nuestros chicos, ¿no? Y entonces ahí es precisamente, como te digo, a través de libros de historia. Ya recomendé la novela de Antonio Malpica, que está en Editorial SM, El nombre de Cuautla, pero hay otras formas también, otros recursos que nosotros debemos utilizar para conocer la historia, que es viajar. O sea, perdón, pero vivimos en un país maravilloso, y hace poco que estuve en la ciudad de Morelia, Michoacán, la cual no tenía el gusto, el privilegio de conocer. Preciosa. Estos arcos que te dan la bienvenida. Perdón, pero lo tengo que decir, es una ciudad. Había momentos para gente que ha viajado fuera del país, había momentos que encontraba más belleza y esplendor en Morelia que en ciudades como Madrid o Zaragoza. Es decir, estamos hablando, y esto no es un invento mío, el escritor cubano Alejo Carpentier, en un libro maravilloso que se llama Concierto Barroco, dice que pueblos
en esa época pueblos, ahora delegaciones como Coyoacán, eran más bellos que Madrid. Y estoy hablando de tiempos de la colonia. Entonces, encontrarme en Morelia, Michoacán, y ver una ciudad no bella, bellísima, y en el centro ver placas donde dice aquí se reunían estos personajes de la independencia. Te enchina la piel, ¿no? Claro, y entonces estas conjuras no solo se dieron en Valladolid, se dieron en Querétaro, obviamente. Estamos hablando de Guanajuato cuando hablamos de Dolores. Entonces son estos estados donde se van fraguando estas conspiraciones, estas reuniones, ¿no? Muy bien organizadas por doña Josefa Ortiz. Súper organizadas, porque a mí se me ocurre, oye, si Ale, tan solo en la pandemia veíamos que no puedes salir y ahorita estabas no viendo qué hacías y todo. Imagínate en esa época, con lo que tenían de transporte, con lo que tenían de comunicación, ¿qué papel juega la mujer, doña Josefa Ortiz? Importantísimo, porque de repente, como esta historia pues es pensada muy desde la testosterona, ¿no? Desde el pensamiento de los hombres y su machismo, nos olvidamos de figuras como Josefa Ortiz de Domínguez. Y no solo ella, por ejemplo, otra vez pensando en personajes como Simón Bolívar, no podemos pensar en Bolívar si no pensamos en Manuela Sáenz, ¿no? La libertadora de Libertador, así le llamaban, y imagínate qué lugar tenía. Y lo mismo pasaba con Josefa Ortiz de Domínguez, porque hay esta sutileza, hay esta utilización también en aquella época, siempre en contexto, no utilizar ciertas cualidades, ¿no? Atributos femeninos muy importantes para la independencia, como... Y para la historia del mundo, ¿no? La mujer ha jugado un papel fundamental, como que no éramos vistas, pero eran las que ahí también organizábamos todo. Claro, la delicadeza, el trato cordial, galante, que en aquella época, pues bueno, utilizando estos recursos, pues doña Josefa lograba cosas que difícilmente podrían lograr sus compañeros, porque, bueno, la expresión más delicada, más femenina, ¿no? Ahora es diferente, pero en aquella época ese tipo de recursos contaban, valían mucho, y entonces tenemos a personajes, a mujeres que trascienden la historia precisamente porque saben utilizar esos recursos y esos elementos en favor de la causa, en este caso de la independencia. ¿Podríamos decir que ella fue la clave para que se reunieran? En gran medida, sí. No me puedo imaginar esas reuniones sin la convocatoria y sobre todo esta sutileza, esta delicadeza, este trato de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Por ahí en diferentes versiones se dice que el grito no lo da Miguel Hidalgo, ¿lo da o no lo da? Sí, bueno, a fin de cuentas, imagínate lo que significaría hacer este recuento historiográfico, pero lo que sí queda claro es que se inicia un proceso ya irreversible en la historia de México. Que hoy agradecemos. Y bueno, ya luego eso se convierte en costumbre, porque se da el grito el 15 y el 16 pues son los festejos. Somos un país que le gusta mucho la celebración, le gusta mucho la fiesta, y entonces pasamos del 15 al 16, pero se da el grito, ¿no? A la medianoche para marcar pues el primer grito, ¿no? Para la lucha por la independencia. ¿Se alzan en armas en ese grito? Se alzan en armas, pero recordemos que no están bien organizados. Por ejemplo, el hecho que ocurre en la Alhóndiga de Granaditas es un hecho trágico, porque Hidalgo se da cuenta que no tiene control incluso sobre la gente, y la gente sale con lo que tiene a la mano, ¿no? Con cacerolas, con palos. Así se dan estas luchas, ¿no? Y no hay un control y no hay una estrategia clara, y entonces por eso será un proceso largo, difícil, arduo, pero sin estos personajes, recordemos por supuesto al corregidor, a doña Josefa, a Miguel Hidalgo, ¿no? A Aldama, bueno, sin estos personajes no había este proceso de la lucha por la independencia de México. Con este contexto, ¿cómo se ganó la lucha? Pues se gana con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, pero ya son 11 años después, 21 de septiembre de 1821, la entrada del ejército trigarante y la firma del Plan de Iguala. Acuérdate que México es un país donde los planes se van gestando siempre que ya se organizan los ejércitos y se ponen de acuerdo, y dos personajes tan disímbolos, tan diferentes en su concepción
de lo que sería un país, una república como Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Pero son los personajes que ven en esto una oportunidad, uno más del lado realista de la corona española y el otro ya pensando en una independencia plena y efectiva de México como república. Alejandro, ¿qué tendríamos que celebrar este 15 y 16 de septiembre? ¿Y qué seguíamos que seguir alientando como mexicanos? Porque también ahí no hay una lucha titánica y de repente nos encanta pues estar comprando otras cosas que no tienen que ver nada con nuestro país, nos encanta estar hablando de otros países, pero como tú lo acabas de mencionar, México tiene una riqueza en recursos naturales, en gastronomía, en historia impresionante, que desafortunadamente ni siquiera nosotros lo sabemos. Sí, la historia del siglo XIX en México es una historia triste, llena de capítulos oscuros, incluso hasta siniestros. Recordemos que también fue la época en la que perdimos la mitad de nuestro territorio, pero si a México lo distingue algo, y te lo digo con conocimiento de causa, algo que distingue a México es un país con una cultura, con una identidad impresionante. O sea, pocos países en el mundo conozco que tenga esta identidad y esa cultura mexicana, y siempre haciéndolo con equilibrio, con mesura, con prudencia, porque esta historia de héroes y villanos que muchas veces quisimos comprarnos o que nos contaran, pues no es tal, ¿no? Aparecen estos personajes, y Iturbide era la figura más popular en aquel momento, ya poco tiempo de proclamarse emperador de México, las cosas no saldrán bien y será defenestrado, pero era el personaje. Pero por otro lado, del pueblo mexicano, pues un personaje como Vicente Guerrero, y tendrán que ponerse de acuerdo y tendrán que firmar el Plan de Iguala, y entrará el ejército trigarante a la Ciudad de México ya para marcar, ahí sí, históricamente, el inicio ya de México como una nación independiente, pero soberana, con 3 comillas, ¿no? Y signos de interrogación alrededor, porque sabemos que ese proceso será todavía mucho más largo. Alejandro, te agradecemos porque siempre, ¿no?, estos días son bien especiales para los mexicanos, recordar nuestra historia, recordar de dónde venimos, quiénes fueron nuestros héroes de independencia. Sale en esta ocasión la presidenta de México, la primera mujer, a dar el grito que estamos esperando, por supuesto, ver qué es lo que va a pasar, y mencionan estos nombres. Y sí los sentimos cercanos, pero a veces son muy lejanos. Hay que conocer nuestra historia, hay que saber por qué decimos ¡Viva México!, inclusive, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? Sí, la página es Noema Consultores, y ahí ustedes podrán tener información acerca de lo que estamos haciendo aquí en Cancún y en Quintana Roo. Te agradezco mucho, es un gusto siempre platicar contigo. Muchas gracias, Monse.